Bien, colegas, estamos ya iniciando este segundo taller, esperando que todos se puedan conectar. Estamos esperando, vamos a esperar 10 minutos. Qué bueno que algunos ya se han comunicado. Es importante que podamos tener la guía para acompañar este taller. Bien, ya los colegas están ingresando, me alegra mucho. Hoy día vamos a diseñar un proyecto de aprendizaje con la metodología INO. Ayer hemos tenido ya un grupo importante que han desarrollado algunos conocimientos. Hoy día los que han participado ayer también algunos van a reforzar, digamos, algunos aspectos. Me parece muy bien. Vamos a dar unos minutos. Tenemos hasta las 5:30 aproximado. Vamos a resolver las preguntas. Mañana se inicia las clases a distancia, importante. Esta plataforma Ser Maestro está siendo fortalecida para, para que en este mes podamos identificar innovadores, ¿no? Proyectos interesantes de los docentes, cómo han utilizado el material del ministerio, qué proyectos han diseñado, qué impactos han tenido. Estamos eh, 20 formadores, voluntarios y comprometidos van a identificar experiencias y a final de mes vamos a presentarlos en esta plataforma. Ya algunos colegas han enviado sus proyectos, ¿no? Y es por eso que era importante ayudarlos a ustedes a diseñar rápidamente de manera muy sencilla, y la metodología INO es una metodología muy sencilla, justamente utilizada en momentos así complicados de crisis, donde tienes que diseñar proyectos rápidos, con impacto. La metodología INO te ayuda a diseñar proyectos basados en competencias y que tiene pasos muy puntuales, pero es muy consistente, ¿no? Entonces, hoy día vamos a explicar esta metodología ayudados con una guía, y eso nos va a permitir, obviamente, prepararnos para empezar, para el inicio de clase de mañana, ¿no? Entonces, la idea es que en nuestras redes puedan utilizar de buena forma esta metodología, pueden adaptarlas si desean, mejorarlas, nos avisan, porque justamente de eso se trata, ¿no? Y la plataforma Ser Maestro es un aprendizaje colaborativo, es una comunidad de aprendizaje donde vamos replanteando, vamos reflexionando. Tenemos ya años revisando, evaluando evidencias duras, acompañando a docentes ya durante mucho tiempo para ver cómo, buenos docentes, cómo logran aprendizaje en sus estudiantes, qué estrategias sí son las más efectivas, ¿no? ¿Qué perfil de docente es el que se necesita para lograr las competencias como país que aspiramos, ¿no? Entonces, esta plataforma está hecho para eso, ¿no? Entonces, vamos a diariamente compartir información relevante para los docentes, para su trabajo diario. Y entonces la idea es que todos los innovadores compartan sus experiencias, ¿no? Y entonces de eso se trata, ¿no? Bien, ya se están ingresando a un grupo, me parece interesante. Uh -huh.
Esperamos unos minutos. Ok, sí, la red se está cortando en algunos lugares. Úrsula, bienvenida. No se preocupen, estamos esperando algunos. Evidentemente, cuando ya hay video en vivo, es el que eh, hoy día vamos a reforzar lo de ayer. Ayer estuvo muy complicada la conexión. Hoy he cambiado de máquina, digamos, he ampliado algunas ancho de banda. Esperamos que ahora sí podamos conversar con tranquilidad. Sin embargo, nada asegura que se pueda cortar y vamos a retomar la conversación en esta misma página. No se preocupen, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que decirles a ustedes, colegas, por el chat, digamos, por los mensajes de la misma página, voy a compartir la guía, ¿no? Clásica que utilizamos para este fin, pero eh, necesitan descargarlo para acompañar un poco eh, el proceso del taller, ¿no? Entonces estoy compartiendo. Ustedes, por favor, este, descárguenlo, vamos paso a paso ir con esta guía. Esta guía es muy simple de comprenderlo, detrás hay toda una investigación, digamos, toda una propuesta técnica, científica, que permite una consistencia de la experiencia para lograr competencias, ¿no? Que ese es el fin, ¿no? Más adelante estamos trabajando con el equipo un apps que permite que esto sea más colaborativo, esta metodología, y también estamos haciendo un compendio de todas las experiencias positivas, innovadoras que a partir de esta metodología han logrado en los últimos años, ¿no? Tenemos innovadores que hemos acompañado durante estos años, ahora son ganadores internacionales, nacionales, o formadores, muchos de ellos componen la plataforma eh, y son los que ahora dominan mejor la metodología, lo han innovado, entonces estamos en la versión 2.5 y esto va a cambiar. Va ahora, por ejemplo, en este nuevo escenario de educación a distancia hay elementos que vamos a tener que mejorar. Vamos a ver este mes. La idea es que este mes todos ustedes puedan aplicar proyectos de aprendizaje con esta metodología y al final de mes vamos a hacer un taller de evaluación compartiendo todas las buenas prácticas, innovaciones de los docentes en educación a distancia, ¿no? Para que nos permita también tener una batería de experiencias y podamos reflexionar y analizarla, no copiarla, ¿no? Analizarla críticamente, porque nos da luces para ver, hacer nuestras propias experiencias. Vamos continuando, agradezco mucho a los que ya están ingresando, vamos a esperar solo un minuto. Igual el taller va a quedar grabado, entiendo que hay unos en domingo deben estar descansando, aunque estamos descansando permanentemente, ¿no? En mi caso no, porque estoy apoyando voluntario, digamos, en las colas del Banco de la Nación. Realmente es increíble cómo los ciudadanos expresan su malestar, su preocupación, pero también su solidaridad, ¿no? Porque no han salido elegidos en el bono, algunos, digamos, han sido elegidos las personas que ya están difuntos. Entonces, estamos en ese proceso de ayuda, de cooperar. Somos como país todavía con sistemas muy débiles y entonces la idea es que este país encuentre a futuro pues sistemas sólidos y robustos para atender emergencias de gran escala como esta, ¿no? Y entonces esta semana es una semana de experiencia ciudadana, ¿no? Justamente el tema de hoy, vamos a desarrollar una experiencia, un proyecto de aprendizaje con un enfoque transversal, que es la ciudadanía, ¿no? Entonces, la ciudadanía, ustedes si se han dado cuenta, en el currículum se menciona solo 13 veces, ¿no? La palabra ciudadanía. Entonces dice, oh, ¿por qué? ¿Por qué es transversal? Está detrás de la autonomía, está detrás de todas las competencias que vamos mirando y las capacidades y los enfoques, de los 7 enfoques, casi tienen elementos de ciudadanía, ¿no? La igualdad de género, el enfoque de derecho, todos ellos van apuntando a una mejor ciudadanía, ¿no? Por eso que no dice, un profesor dice, profesor, no se habla mucho, por supuesto. Incluso hay una competencia, ¿no?
una competencia específica que refuerza esto, ¿no? Que es la 16, ¿no? Si ustedes lo han visto, que dice convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Y ahí hay 5 capacidades que vamos más adelante a analizar cómo lo implementamos en este proyecto, ¿no? Entonces, vamos estando, ya están ingresando. Ya, ok, vamos a dar inicio. Entonces, todos descarguen, por favor. Van a ustedes descargar la guía que está en la página web sermaestro.org, pero también hay un enlace directo que he enviado en el chat. Listo, vamos iniciando entonces. Vamos a revisar un poco la guía, ¿no? Nos ubicamos entonces, ¿ok? Como ustedes ven, en la segunda página, el número 2, ¿no? Nos resume básicamente, ¿no? Nos resume básicamente los 5 grandes pasos. Ayer no pudimos terminar, ¿no? Nos quedamos en el paso 3 en realidad, y hemos tocado un poco del paso 4. Hoy día mi objetivo es terminarlo, ¿no? Entonces vamos a tratar de ser rápidos y entonces, no rápidos, pero sí concretos, ¿no? Entonces la página 2 nos presenta esta guía, esta pequeña guía, los 5 pasos que tiene la metodología. El primer paso es la formulación, ¿no? Lo que llamamos la ideación del proyecto, ¿no? Entonces, en el primer paso tenemos la ideación, lo que hemos técnicamente llamado formulación del proyecto de aprendizaje innovadores en el marco del currículum nacional. Porque es un proyecto de aprendizaje que vamos a diseñar basado en competencias. Y aquí en este primer paso lo que vamos a hacer es priorizar la competencia. ¿Cómo se prioriza la competencia? Debería priorizarse. ¿Por qué debería priorizarse? En proyectos de aprendizaje es muy importante eso, ¿no? Porque es una experiencia ordenada, una experiencia bien pensada. No es una experiencia basada en las metas del docente, es una experiencia basada en la demanda del estudiante. Por tanto, el rol de la escuela es hacer procesos complejos, ¿no? Hay procesos naturales que el estudiante va a desarrollar en la familia, en la calle, con los amigos, naturales, ¿no? Y nosotros que vamos activando con las experiencias que le vamos dando de manera natural, estos se van a activar, pero hay procesos complejos que necesitamos desarrollarlas, desarrollar las experiencias para que ellos activen estas competencias, potenciar estas competencias, ¿no? Entonces, esas competencias complejas de las que vamos hablando porque requieren de alguna manera el acompañamiento, ¿no? La sabiduría, la experiencia, pero también el afecto del profesor, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es priorizar, ¿no? Priorizar la competencia, vamos a formular el proyecto mediante una triangulación y vamos a identificar de dónde sale la justificación, qué elementos tiene la justificación del proyecto de aprendizaje, y al final lo que es más importante en esta etapa es tener un resumen ejecutivo o lo que se llama el abstract, ¿no? El abstract del proyecto de aprendizaje. Ese abstract es como un prototipo de tu proyecto, ¿no? Es el prototipo central y que tiene que ser comprendida con tus estudiantes. ¿Ok? Ese es el paso 1, vamos a hacerlo, esto es el paso 1, luego el paso 2. El paso 2, ustedes muy bien dicen, diseño y gestión de proyectos de aprendizajes innovadores. Aquí hay 3 elementos que tenemos que desarrollar. Primero, entender qué es el proceso innovador, porque hay un ciclo de vida que tiene el proyecto, ¿no? Tiene, digamos, una línea del tiempo, ¿no? Que no es secuencial, ¿no? Pero por asuntos metodológicos lo ponemos de manera secuencial gráficamente, ¿no? Entonces, hay un proceso innovador, ¿no? Y ese proceso innovador nos determina el planteamiento de los objetivos específicos, ¿no? Y luego identificar el corazón de la innovación. Ahí vamos a explicar dónde está el corazón de la innovación, ¿ok? En este paso 2. Luego viene el paso 3, ¿no? Como ustedes lo leen, dice valor agregado del proyecto de innovación. Es decir, ir ya al mismo corazón de la innovación. Y entonces aquí nosotros planteamos un ecosistema de aprendizaje. Es decir, nosotros creemos que hay 8 experiencias que tienen que vivir los estudiantes para fortalecer o para potenciar sus competencias. No basta, he visto en algunos proyectos, solo el énfasis cognitivo. No. No basta solo el énfasis afectivo, social, ¿no? No basta, ¿no? ¿Verdad? Solo el escenario, ¿no? Solo el espacio.
tampoco basta solo la estrategia. Entonces hay 8 experiencias que nosotros, microexperiencias, ¿no? Que es básicamente el que bombea el corazón de la experiencia de aprendizaje de tu proyecto, de la gran experiencia, ¿no? Entonces son microexperiencias que permite que cualquier competencia pueden desarrollarse de manera plena. Ahora, ¿en qué está sustentado eso? Hay ya mucha bibliografía sobre eso, digamos, lo pueden contrastar, y si alguien quiere conversar ya profundamente, técnicamente, científicamente, esto yo estoy abierto, hago mis tertulias pedagógicas en este laboratorio permanentemente y analizamos y vamos corrigiendo, ¿no? Entonces, pero sí, lo podemos conversar, ¿no? Hay muchas investigaciones al respecto y hay muchas evidencias que ya desde mucho tiempo demuestran que hay elementos que no pueden faltar en una experiencia de aprendizaje. Entonces nosotros hemos ordenado en 8, pero sobre todo, más allá de la bibliografía y la investigación, estos procesos pedagógicos lo tomamos sobre todo desde la experiencia de los propios innovadores. Nosotros hemos analizado las innovaciones y las experiencias, sobre todo en esta parte. Esta es la parte más importante en que pasamos mucho tiempo observando, dialogando con el docente, analizando sus evidencias y mirando el impacto que tienen. Entonces vamos identificando. Entonces estos 8 son una propuesta, no es mía ni del grupo, es una propuesta, más bien es un recojo de la experiencia que los propios innovadores han mostrado en estos años. Luego tenemos el paso 4. En el paso 4 vamos a desarrollar la evaluación formativa de manera bien sencilla, ¿no? Del proyecto, ¿no? Es decir, cómo gestionamos las evidencias del proyecto, ¿no? Entonces, estas evidencias nosotros lo planteamos en base a un cartel de evidencias. Vamos a diseñar un simple cartel de evidencias y tratar, ojalá que lleguemos a plantear rúbricas también en función a eso. ¿Ok? Y en el quinto paso es como una matriz de consistencia donde para que ustedes entiendan el algoritmo de la propuesta INO, ¿no? Es decir, detrás hay un algoritmo donde se conectan estas variables, ¿no? Y que ahí está presentado de manera muy sencilla, espero, ¿no? Y que luego cuando sale ya el aplicativo que estamos trabajando y validando, tengan los docentes una herramienta donde puedan ellos mismos, de su propia experiencia, de su propio contexto, de sus propias demandas, de lo que ellos mismos han identificado o la demanda de los estudiantes sobre todo, vayan diseñando con el aplicativo su proyecto de aprendizaje y vayan, este aplicativo entra a una base de datos donde van a estar, dependiendo de la zona, de la categoría, de la competencia enfatizada, ¿no? Priorizada, esto se va a conectar a alguna data donde todos vamos a tener alertas, ¿no? Por ejemplo, si alguien en Chimbote ha diseñado con el aplicativo un proyecto de aprendizaje de indagación, ¿no? Para primaria, alguien de primaria va a activar y va a decir, a ver, quiero ver en video o en matriz o en un abstract como su proyecto, la cual me permite a mí, ¿no? Básicamente, no inventar de cero, ¿no? Sino apoyarme en la experiencia de los buenos profesores para yo mejorarlo o innovarlo. De eso se trata, ¿no? Entonces, en Ser Maestro estamos trabajando duro en este aplicativo, está en una fase todavía de producción. Queremos que en este mes nos ayuden ustedes a diseñar con la metodología su proyecto de aprendizaje, evaluamos cómo les va y que nos ayuda también a mejorar. Este aplicativo va a ser código abierto, o sea, cada uno va a poner, cada profesor, cada programador va a poder entrar al código de este aplicativo para que lo puedan mejorar, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces, sermaestro.org es una plataforma al servicio del maestro, no tienen fines de lucro y nuestro objetivo básicamente es consolidar esta metodología. Porque creemos que la metodología defiende al estudiante, pone en primer lugar al estudiante, ¿no? Esta metodología refuerza el aprendizaje para la vida, ¿no? Ok, entonces ya terminado esto en la página 2, vamos a pasar ahora en el paso 1, ¿no? El paso 1 dice ahí en la página 3, como ustedes ven, dice formulación de proyectos de aprendizaje innovadores en el marco del currículo nacional, ¿no? Entonces vamos a priorizar, formular, justificar y hacer el abstract. Vamos a, por favor, a la página 4, ¿ok? Estamos en la 4. Miren ustedes, si se han dado cuenta, está el nombre del proyecto, ¿no? Y el propósito. Miren, la propuesta nuestra, la sugerencia, no es la única, tampoco pues no creemos que es la mejor, pero nuestra propuesta, basado en los múltiples talleres que hemos tenido y diálogos que hemos tenido, es que el nombre y el propósito lo vemos al final.
¿no? Algunos dirán, oye, pero qué locura, ¿no? ¿No es primero el propósito? Sí, sí, el propósito está, ahí está en tu intención, está en tu vocación, sabemos cuál es el propósito, está el currículum, el gran propósito, y entonces vamos a llegar. Yo siempre digo al docente, no se estresen, vamos a llegar al currículum, vamos a llegar al desempeño, vamos a llegar al estándar en nuestra planificación. Entonces el propósito se va a construir, porque el propósito no es nuestro, el propósito en la experiencia, aprendizaje en el proyecto es de los estudiantes. Entonces vayamos mirando, hilvanando y al final llegaremos al propósito y al final decidiremos el título. Por eso algunos profesores me dicen, profesor, voy a empezar a hacer mi proyecto, ayúdame con el título. Bueno, pero el título refleja todo un proceso. Si todavía no has ideado, formulado, no has generado aprendizajes en ti mismo, ¿no? Ese título no va a tener identidad, ¿no? Entonces, el título, por eso dice al costado, volveremos luego de recorrer los 5 pasos, ¿ok? Muy bien, eso al final, ¿no? Eso al final. Y en esto curamos dos vicios que se cometen, colegas. Un vicio primero que vamos, aquí he visto muchas planificaciones curriculares, muchas programaciones y unidades, lamentablemente desde el pensamiento y la lógica del docente, desde el campo de la enseñanza. Y en realidad eso no responde al enfoque de competencia. Lo que tenemos que es planificar desde la demanda del estudiante, desde el aprendizaje, para que la enseñanza se adecue, no al revés. O sea, yo planteo mi estrategia según mi lógica, mi experiencia, mis prioridades normativas, y a partir de eso hago que los estudiantes se adapten. No, de ninguna manera. Por eso yo sí creo que esto va al final, ¿no? Entonces, ahí podemos seguir discutiendo. Este tema es bien interesante. Y sí, la discusión está abierta, obviamente, pero bueno, eso es al final. Entonces, lo que vamos a pasar primero es priorizar las competencias. Y priorizar es un elemento clave del proyecto de aprendizaje. Es una experiencia. Eh, cuanto, eh, cuanto más evidencias tenemos de la competencia, de mayor calidad será nuestra reflexión sobre el logro de la competencia, ¿no? Tengo muchas evidencias que me dicen que hay un avance, que hay signos que la competencia se ha potenciado. Porque todo es una aproximación, sabemos, en el enfoque, pero estas evidencias me dan luces que esto se va de alguna manera avanzando, ¿no? Y entonces, como esa reflexión es compleja, yo necesito priorizar, porque imagínense que yo tengo 5 competencias y tengo que mostrar evidencias de cada uno, y en cada uno necesito ver cuándo se inició, cuándo se desarrolló, cuándo se cerró, cuándo se extrapoló. Es bien complejo. Y tenemos 30 alumnos, 20 alumnos, otras demandas, otras competencias que se activan, que hay que observar y reflexionar. Entonces, si estamos estresados y evidenciando todo, lo podemos hacer, pero eso ya no es un aprendizaje del estudiante, es un aprendizaje tuyo, ¿no? Digamos, te conviertes en un experto en proyecto de aprendizaje, pero tus estudiantes no han aprendido nada. Entonces, por eso es importante, aquí ustedes han visto ya en esta página, el número en esta página, en la página 4, hay un cuadro muy sencillo que dice que más o menos clasificamos para efectos de este proyecto, ojo, 3 tipos de competencias, ¿no? Para efectos del proyecto de aprendizaje. La primera, que es la competencia priorizada. En este caso, nuestra competencia priorizada es ciudadana, que esté muy ligada a la ciudadanía. Entonces, nuestra competencia priorizada es convive y participa de manera democrática, ¿no? En la búsqueda del bien común, ¿no? Dice así, me parece, si mal recuerdo. Y ahí dentro de esa competencia, o sea, quien compone esa competencia, hay capacidades, hay 5 capacidades. La primera tiene que ver con interactúa con todas las personas, ¿no? Es decir, me conecto, existo, mi identidad, pero también reconozco la existencia del otro, las diferencias, ¿verdad? Y cuando habla de interactúo es porque tengo un sentido de pertenencia en la comunidad, en la familia, en la sociedad, ¿no? Interactúo, ¿no? Es, digamos, un primer paso, ¿ok? ¿De acuerdo? Una segunda capacidad que nos dice el currículo es construye y asume acuerdos y normas. Es decir, no solo actúo, no solo me interrelaciono,
no me siento parte solamente, sino además construyo, ¿no? Construyo contigo acuerdos, consensúo, ¿no? Y además nos ponemos de acuerdo entre los límites que debemos tener ambos. ¿Se dan cuenta? Es otro nivel, es un nivel siguiente. La siguiente capacidad ya viene con manejar conflictos de manera constructiva. Es decir, en el hecho de consensuar, en el hecho cuando existe las discusiones para llegar a un acuerdo, de todas maneras se genera conflictos, porque tocas intereses, algunos totalmente legítimos, algunos no. Y entonces, ¿qué tan preparado estoy yo para manejar esos conflictos, para defender ciertos principios, para defender a otros, los derechos del otro, ¿verdad? Que están siendo vulnerados, sin dañar al otro, ¿no? Entonces, ese es otro nivel ya, ¿no? Si primero, un sentido de pertenencia, no me siento excluido, interactúo y permito que otros interactúen conmigo. Segundo, construyo contigo, acuerdo contigo normas, ¿verdad? Y tercero, no solo eso, sino que se genera a partir de esos ciertos conflictos de interés y los sé manejar. Lo manejo de manera constructiva. Eso es muy importante porque eso es muy pedagógico, porque esto hasta ahí eh, es una experiencia permanente que se tiene que dar para cualquier competencia. Luego viene una competencia que tiene que ver con la deliberación sobre asuntos públicos. Es decir, ok, manejo conflictos, ¿verdad? Manejo mis emociones, defiendo mis derechos, hay ciertos asuntos principistas, pero ojo, yo propongo, defiendo, ¿verdad? Derechos del otro, ¿no? Y finalmente participa en acciones del bienestar común. Estas 5 competencias es como un proceso, ¿no? ¿Se dan cuenta? No es secuencial necesariamente, pero es una maduración que el estudiante puede hacer en el proyecto de aprendizaje, ¿no? Y eso vamos a mirar cómo hacemos que estas 5 competencias se van potenciando en mi proyecto de aprendizaje. Es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a utilizar un aplicativo bien interesante. Yo he compartido la semana pasada un aplicativo justamente para un poco ver quién utiliza esto en sus proyectos de aprendizaje. Ya hay 2 profesores que lo van a utilizar y entonces hemos dialogado y hemos recogido una de ellas que es la mejor experiencia y que la vamos a compartir. Justamente utilizando estas 5 capacidades de la competencia. ¿Ok? Y entonces esa es, colegas, en la página 4, la competencia priorizada, ciudadanía. Para otras competencias, para otros proyectos de otra índole, tienen que hacer también su priorización, ¿no? Pero como ustedes ven en la segunda fila, nos habla de competencia observar y reflexionar, la competencia impactada. Es decir, cuando yo desarrollo experiencias y observo las reacciones de mis estudiantes, observo evidentemente elementos que me ayudan a tener evidencias de que efectivamente los estudiantes están empezando a dialogar, a consensuar, por ejemplo. ¿Ok? Mis estudiantes empiezan a dialogar y a consensuar. Esa es una evidencia, pero necesito comprobar eso. Entonces les pido que por favor escriban en hoja y papel estos acuerdos. Pero no solo estos acuerdos, sino escriban también cuál fue la dificultad más que les generó conflicto para llegar a estos acuerdos. Esa hoja, para mí, es una evidencia, porque es una hoja, no es una hoja cualquiera, porque es las normas de convivencia explicada y reflexionada es una evidencia que me demuestra una capacidad, que nos esa capacidad de consensuar y deliberar, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, en ese proceso se genera, yo puedo observar otras competencias activas. Por ejemplo, yo les he pedido que vayan ustedes a, a discutir sobre los discursos del presidente Vizcarra, por qué tienen que salir hombres y mujeres en tales días y no en otros días, ¿verdad? ¿Ok?
¿Por qué no podríamos salir por familia? Una familia sí, una familia no. ¿Es posible eso? Por edades, ¿por qué se decidió? Entonces, ustedes propongan al presidente Vizcarra una nueva alternativa si esto se agrava, ¿no? Entonces tú observas que de alguna otra manera los niños dirán, oye, pero voy a investigar, voy a indagar sobre esto. Yo nunca he escuchado, no he escuchado yo, digamos, esta propuesta de Vizcarra, entonces voy a averiguar, voy a investigar, ok. Y entonces le pides que por favor lo que vas a investigar trata de resumirlo. Entonces tú miras ahí, primero indagan, está aquí indagando, ¿no? No están indagando. Y al momento de escribir, pues están procesando textos y seguramente al explicarte están desarrollando niveles de comprensión. Pero ojo, colegas, estas competencias hay que reflexionarlas y hay que observarlas como insumo para nuestro siguiente proyecto de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento no es nuestro objetivo evidenciarlas. Las evidenciamos visualmente, digamos así, ¿no? Pero no estamos trabajando esa competencia, sino la competencia es justamente la que hemos priorizado, ¿no? Porque si me detengo ahí a evidenciar, ya rompo el circuito del proyecto de aprendizaje, ¿ok? Entonces ahí yo puedo poner en la primera fila competencia ciudad, ¿no? Que tiene que ver con vive democráticamente, ¿no? Con todas las capacidades. Y en la segunda fila puedo poner indagación, indaga, información relevante, ¿no? Y en la tercera puedo poner escribe y comprende textos informativos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo he observado, yo necesito que desarrollen esas competencias, pero hay niveles de evaluación que voy a desarrollar. ¿Ok? Listo. Entonces, por eso es importante priorizar. Esto puede luego cambiar, ¿no? Luego la comprensión lectora puede ir a ser priorizada, ¿no? Y entonces la otra competencia puede bajar. Esto es dinámico. ¿Cómo decido? Es cuando yo observo, cuando analizo la experiencia de aprendizaje de mi proyecto, ¿no? Y a partir de eso, con esos elementos, yo decido ya cómo priorizo el siguiente. Por eso yo soy muy incrédulo en estas programaciones anuales. No me parece tan real, no me parece que recogen la emoción y la necesidad del estudiante. Algún día las unidades y las programaciones dejarán de existir, espero, ¿no? Porque lo que tendríamos que hacer a futuro, ¿no? Es plantear un buen proyecto con competencias priorizadas habilitadoras, es decir, las desencadenantes, y que permite luego recoger insumos para diseñar el siguiente. Porque ahí sí, es una planificación curricular dependiente de las demandas del estudiante. No es una aprobación curricular desde arriba, ¿no? Algún día. Y esta crisis nos ha ayudado a eso, que cambiamos un día sábado, ya estábamos planificando la semana, ¿ok? Y un día siguiente, el domingo, me parece, si no me equivoco, el presidente dijo, no, no salgamos. Todo cambió, ¿verdad? Y ahora no sabemos qué va a pasar. Y así funciona. Lo que tenemos que aplicar con la experiencia de aprendizaje, colegas, es también esa pedagogía del día a día, ¿no? Ok. Y entonces, esto es la primera, priorización de competencias. Vamos ahora al siguiente, que es la formulación. Ya, la siguiente hoja, estamos en la hoja número 5. Estamos en la hoja número 5. Ok, muy bien. Ya, listo. Estamos en el 5, colegas. Vamos a idear. Ok, ya tengo priorizada mi competencia, ok, ciudadanía, ¿no? Con estas 5 capacidades, ok. Y entonces vamos a ver, ok. Y aquí hay un gráfico, el que ustedes van a observar en la página 5, hay un gráfico, ¿no? En este gráfico hay 3 círculos y un triángulo, ¿ok? Hay 3 círculos y un triángulo. Vamos a un ratito esperar, parece que están hay mucha boya afuera. Ok.
Listo. Estamos en la página 5. En la página 5, colegas. Y entonces, para formular, lo que tenemos básicamente es empezar por ese triángulo azul. Ustedes ven el triángulo azul, ¿ok? De acuerdo. Triángulo azul, donde hay 3 preguntas claves, ¿no? 3 preguntas claves y una pregunta complementaria. ¿Estamos? Ok. La primera pregunta, como ustedes se dan cuenta, es ¿qué? ¿No? Y en este caso, nuestro qué es justamente, ¿no? En este caso ya hemos priorizado y la competencia 16 es convive y participa de manera democrática en la búsqueda del bien común. Esa es la competencia que hemos priorizado. ¿Qué, qué se propone? ¿No? ¿Qué quieres innovar? ¿Qué quieres lograr? ¿No? ¿Qué? Cuando dicen qué, es qué competencia quieres desarrollar. ¿Qué competencia vas a potenciar? Es la primera pregunta que uno tiene que plantearse cuando hace el proyecto de aprendizaje o el proyecto de innovación. ¿Qué? Y esa decisión tiene que ser un trabajo deliberativo, ¿no? Colegiado con los colegas. Ahora más que nunca es mucho más fácil hacerlo con el WhatsApp, ¿no? ¿Verdad? Con las redes sociales. Podemos deliberar qué competencias son en este momento las que tenemos que potenciar. ¿Ok? Esa es la primera pregunta. ¿Qué? Luego tenemos una segunda pregunta desde el cómo, ¿no? Cuando decimos cómo, ¿no? Estamos hablando de cómo voy a lograr esa competencia. ¿Qué recurso, qué estrategia, sobre todo estrategia clave o qué prototipo voy a utilizar para lograr esa competencia? ¿Ok? Y entonces, lo que vamos a decidir para ejemplos de este taller, nuestro prototipo es Radio Universal, Identidad Universal. Así se llama el proyecto, ¿ya? Radio Universal, Identidad Universal. Así se llama, ya vamos a explicar. Esa es, digamos, la innovación del profesor. Radio Universal, Identidad Universal, que tiene que ver mucho con la ciudadanía, ya lo veremos. Entonces yo estoy diciendo, en otros ejemplos podría ser, bueno, puede ser el museo familiar, puede ser el títere reciclado, puede ser, digamos, los jueces del agua andino, pueden ser los pequeños sabios de la comunidad, es decir, es la estrategia clave que me va a permitir hacer el proyecto de aprendizaje, ¿no? El cómo, ¿ya? El cómo. En este caso de nosotros es Radio Universal, Identidad Universal, basado un poco en el enfoque de Edgar Morin, que habla de la identidad terrenal, ¿no? Entonces, Morin nos plantea que hay una sola identidad, en realidad en el fondo, fundamental, es de sentirnos esa identidad planetaria, ¿no? Más que estas entidades localistas, ¿no? Universales más bien, ¿no? Ok. Una tercera pregunta, como ustedes ven, es el por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y aquí hay que resolver un problema y una oportunidad que estamos abordando para el desarrollo de nuestro proyecto de aprendizaje. ¿Por qué? ¿No? Y entonces, y aquí la justificación sale de ese por qué. O sea, estoy justificando. Y entonces, en el contexto que vivimos actualmente, eso es mucho más fácil porque el problema que tenemos nosotros, ¿verdad? Es que los estudiantes no pueden ejercer, ¿verdad? Todos sus derechos porque estamos justamente en un estado de emergencia donde se recortan ciertos derechos. Y que esos derechos, ¿verdad? Afectan su desarrollo. De alguna manera afectan su desarrollo. Y entonces, pero también hay una oportunidad. Y hay una oportunidad porque nos pone a prueba nuestro nivel de ser ciudadanos, nuestra empatía con el otro, nuestra capacidad de organizarnos como sociedad. Entonces hay una oportunidad. Ahí está la justificación, ¿no? De mi proyecto, ¿no? Entonces es un poco que vamos pensando, ¿no? ¿Qué, verdad?
que es básicamente convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien, pueden apuntar ahí lo que ustedes, los que han impreso, como a través de mi estrategia X, en este caso estamos planteando radio universal, identidad universal. ¿Y por qué? Porque hay un problema donde están afectados nuestros derechos y los estudiantes necesitan reflexionar sobre eso, ¿no? Pero hay una oportunidad donde se pone a prueba nuestras competencias ciudadanas, ¿no? Ok, entonces son las tres preguntas del proyecto, ¿no? Donde ya estoy formulando, estoy ideando el proyecto. Todo esto en conjunto, colegas, es el para qué. Si ustedes lo unen, es el propósito. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo escribir, si les gusta mucho hacerlo de manera lineal, yo no me gusta mucho redactar así, pero bueno, si ustedes desean, pueden redactar de esta siguiente manera, ¿no? El siguiente propósito, el siguiente proyecto es desarrollar en los estudiantes, ¿no? Desarrollar en estudiantes una plena convivencia, ¿no? Y participación democrática, ¿no? En esta situación actual de estado de emergencia, ¿no? Como elementos, ¿no? Para desarrollar su ciudadanía, ¿no? Su empatía y solidaridad con el otro, ¿no? A través, ¿no? De una estrategia de radio universal, identidad universal. Y estoy construyendo el propósito del proyecto de aprendizaje. Eso es. Entonces, este triángulo, estas preguntas fundamentales, me resuelven la construcción del propósito, que es la pregunta complementaria, el para qué. ¿Ok? Listo. Pasamos ahora en el círculo rojo. Ustedes ven ahí hay un círculo en la página 5 donde vamos mirando, ¿no? Este círculo, digamos, y dice, y ahí nos menciona 3 criterios, ¿no? Entonces, son 3 criterios. No estamos jugando los 7 que propone Fonde porque es ya más para una innovación más sólida, sino yo trabajo en este momento solo 3, ¿ya? Porque estamos formulando, ¿ok? Entonces tenemos primero la intencionalidad, que viene básicamente del qué, en este caso convive democráticamente, es nuestra competencia, la intención que tenemos en el proyecto. La creatividad, que es nuestro recurso, nuestra estrategia, en este caso radio universal, identidad universal. La pertinencia, ¿no? La pertinencia, que es básicamente porque responde a una situación de estado de emergencia, pero que también pone a prueba el valor ciudadano, ¿no? Entonces, acá hay 3 criterios que se evalúan ya técnicamente, ¿no? Se conectan básicamente, ¿ok? Luego pasamos a un tercer círculo. Si ustedes ven ahí, hay un círculo grande que es el del verde. Ya hemos explicado el propósito. El propósito sale un poco hilvanando estas 3 preguntas, las respuestas a esas 3 preguntas. Pero también tenemos el objetivo general. Entonces ya estamos planteando el objetivo general de mi proyecto de aprendizaje. Voy uniendo el qué y el cómo. ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Cómo así? Es decir, promuevo participación democrática, etcétera, 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 a través de la radio local, radio universal, identidad universal. Ese es mi objetivo general, ¿no? Promover, ¿no? La actuación democrática, qué sé yo, ¿no? A través de mi recurso X y A. Los junto, ¿verdad? Luego viene la justificación que hemos dicho que viene del porqué y luego el propósito. Y aquí ya tenemos 3 elementos básicos de la formulación del proyecto de aprendizaje. Objetivo general, justificación y propósito. Veamos la siguiente hoja que está en más detalle. La página 6, por favor. Todos nos ubicamos en la parte superior de la página 6. Ok. Muy bien, vamos, por favor. Vayan descargando, los que están iniciándose recién en esta videoconferencia, vayan descargando la guía, ¿no? La guía. Ok. Listo. Ya estamos, colegas, en el objetivo general. Y ahí está mejor remarcado, ¿verdad? Está remarcado el objetivo general, ¿no?
la intencionalidad, el qué, la creatividad, el cómo. Pero ojo, en el objetivo general no solo va eso, esto es la parte esencial, lo que no puede faltar en el objetivo general. Siempre lo dejo ahí porque es más comprensible para el estudiante, porque el objetivo es que el estudiante entienda el objetivo de la experiencia. Le digo el qué y el cómo, eso es el objetivo de nuestra experiencia. Ellos tienen que entender el sentido de la experiencia y lo van a entender si somos sencillos, en ese sentido simples, ¿no? Entonces, pero, como ustedes ven, en esta parte, ustedes más abajo ponen opcional y radiación. ¿Por qué? Porque el objetivo general también puede contemplar dónde se va a desarrollar, cuándo se va a desarrollar, con quiénes y para qué. Estos elementos yo añado en el objetivo general solo si lo voy a irradiar. La experiencia va a ser irradiada, explicada a mis colegas, ¿no? Entonces, para hacer, digamos que un colega que no es de la zona y quiere saber dónde se desarrolla, en el objetivo general lo preciso para un concurso, para una exposición, quizás pero si ya sabemos, si el estudiante sabe pues qué es en su salón, para qué poner, ¿no? En institución tal, ¿no? O sea, es en el momento, ¿no? Entonces es importante que es opción, añadir eso de manera optativa, ¿no? Luego viene el resumen ejecutivo del proyecto, el abstract, como ustedes ven, ahí hay un cuadro, ¿no? Eh, y el abstract básicamente contiene también estas preguntas, ¿no? El propósito, pues, el abstract no es otra cosa que el propósito que habíamos dicho, ¿no? Entonces, el objetivo de este proyecto es desarrollar la convivencia democrática, ¿no? Entonces, ¿no? A través de, ¿no? De una radio universal, identidad universal, que es una estrategia clave que los estudiantes van a analizar radios de otros de todo el planeta y la van a comparar con tal. Explico mi prototipo, explico la estrategia, ¿no? Porque estamos, ya te vi el por qué, porque estamos en un estado de emergencia que nos ha puesto en cuestión, ¿no? ¿No? Nuestro valor ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, bien sencillo, él es el abstract, que nos permite además compartir nuestra experiencia a otros. A veces compartimos, no me llega a mí proyectos pues enciclopédicos, ¿no? Digamos con videos y todo, pero digamos a veces no hay tiempo para hacer una lectura de 3, 4 horas, bien complicado. Pero cuando hay proyectos que me llegan y me envían con un abstract, es más fácil la comprensión y también es más ordenada la lectura y más precisa y voy justo al campo que quiero ir para analizar el proyecto, ¿no? Entonces el abstract es muy importante y cumple una función de irradiación importante porque nos permite compartir. Vamos a la siguiente hoja, en la 7, ya estamos hablando de la justificación, ¿no? Y en esta justificación añadimos, digamos, el porqué específico, que el porqué específico es el estado de emergencia, y poner en valor nuestro valor, digamos, poner a prueba nuestro valor ciudadano. Pero además en la justificación recomiendo poner los problemas asociados de cómo este problema es asociado a la competencia, es decir, cómo este problema me ayuda o me promueve el desarrollo de mi competencia, ¿no? Explicar, ¿no? Tanto en la oportunidad como en el problema, ¿no? Y ahí uno va justificando. En esta parte, muchos docentes en la justificación hacen un análisis muy grande, un diagnóstico tan general que no se concentra en la competencia. En la justificación se responde dos preguntas. ¿Por qué el problema identificado, verdad, no permite el desarrollo de la competencia? ¿Por qué? ¿No? Hay que explicar por qué. Y segundo, que, eh, que ya pensando en la oportunidad, ¿cómo ayudaría este elemento de oportunidad a desarrollar la competencia? Son dos preguntas, ¿no? ¿Por qué este problema no permite desarrollar, ¿no? Y por qué esta oportunidad nos permitiría potenciar, ¿no? Entonces son dos problemas. Ahí esas son preguntas claves para la justificación. Y opcional, ya pues si quiero profundizar mi justificación, más abajo, si ustedes ven, hay tres elementos en la página 7, ¿verdad? Dice causas del problema, es decir, podemos poner causas del problema, ¿no? Consecuencias del problema, si no lo vamos a resolver, qué cosa puede ocurrir,
y antecedentes y la eficacia de la oportunidad, es decir, que esa oportunidad ya fue aprovechada alguna vez o no es aprovechada o, digamos, en otros contextos fue aprovechada, ¿no? Entonces, esos elementos complementarían mejor la justificación. Bien, colegas, hasta aquí el primer paso, que es el más grande en realidad, los otros son mucho más rápidos, ¿no? Vamos a mirar cómo vamos en la participación. Wow, sí, hay bastante participación, interesantes, hay preguntas también. Ok. Uh-huh. Muchas gracias a todos por conectarse y vamos a continuar porque nos gana hoy, ya estamos casi a una hora. Muy bien, pasamos a la página 8 y donde está el paso 2, ¿no? Donde ya hasta aquí hemos formulado el proyecto de aprendizaje, ¿no? Hasta aquí hemos formulado el proyecto de aprendizaje, hemos priorizado competencias, hemos triangulado las preguntas para formular la ideación de mi proyecto. Ya tenemos objetivo general, ya tenemos justificación, ya tenemos propósito. Ahora tenemos que desarrollar los objetivos específicos, ¿no? Y entonces, colegas, nos vamos a la página 9. Ahí está, la página 9. Yo estoy con el documento, ustedes también supongo, no pueden, sin la guía no van a poder seguir este taller. A los que están ingresando, por favor, descarguen, en el chat está el enlace, ¿no? En la web también, en la web sermaestro.org, ustedes pueden ubicar, dice metodología INO, ¿no? Con doble N, y ahí pueden descargar la guía que es, ¿no? Que está al servicio de todos. Ok, vamos con la página 9. Hay una página 9 donde explicamos la cadena valor del proceso innovador, ¿no? Es decir, eh, el proceso innovador, ¿no? Que algunos llaman. Eh, este proceso innovador, ¿no? Este ciclo de vida, digamos, del proyecto de aprendizaje, tiene algunos elementos. Puede esto añadir, algunos, por ejemplo, añaden sostenibilidad, pero sostenibilidad es más pensando en el proyecto. Aquí está más pensando en la competencia, ¿ya? Estos 6 elementos está pensado en la competencia, no en el proyecto. Ojo, mucho cuidado, no en la estrategia, no en el prototipo, porque, a ver, hay 3 clases de proyectos de aprendizaje. Hay una clase de proyectos que tiene que ver con la estrategia, es decir, está pensado en cómo implementar la estrategia, ¿no? Diseñan la estrategia, gestionan recursos para la estrategia, implementan la estrategia, reflexionan la eficacia de la estrategia, o el recurso, o el prototipo, como quieran ustedes llamarlo, evalúan el impacto de la estrategia y socializan la estrategia. Esa es una manera, pero eso no es un enfoque competente, ¿no? Eso está más pensado en la estrategia. Eso funciona bien para evaluar prototipos tecnológicos, por ejemplo. Me parece muy bien. Hay otro tipo que está más pensado en los contenidos, ¿no? Es decir, diseñan los temas, ¿no? Investigan los temas, desarrollan actividades para comprender el tema, reflexionan contenidos fuerza de los temas, evalúan la comprensión del tema y socializan o exponen el tema, ¿no? Que es más o menos que son proyectos disciplinares. Eso no es enfoque de competencia tampoco, pero funciona así en casos muy especiales. Obviamente que hay que desarrollar conocimientos, ¿no? Entonces podríamos utilizar, sí, perfecto, si ya tengo las competencias potenciadas en mis estudiantes y necesito profundizarlo, profundizamos. En la educación superior, por ejemplo, sí funciona, pero nosotros creemos que el ordenador del proceso innovador no tiene que ser el recurso, ni la estrategia, ni el contenido, ¿no? Sino la competencia. Y entonces, por eso, que ahí ustedes ven una flecha y vamos pensando, ¿no? Pensando siempre en la competencia. Entonces, diseña, dice, ¿no? Diseño. El diseño es diseñar, básicamente, las condiciones, la estrategia, la, digamos, de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Es decir, nos ponemos de acuerdo, mejor en el caso de secundaria y algunas primarias, podemos hacer esta parte con los propios alumnos. Diseñamos, pensamos, ideamos. Todo lo que hemos hecho en esta última hora es esa parte del diseño. Estamos formulando, estamos ideando. Esto lo podemos hacer también con los estudiantes. O si es inicial y primer grado, lo hacen los profesores, pero también lo dialogan de una manera muy particular con los pequeñines, ¿no?
Entonces, el primer subproceso del proceso innovador es diseño, ¿no? El segundo proceso es gestión, es decir, si en el primero hemos respondido a la pregunta ¿qué voy a hacer? En el segundo subproceso respondemos la pregunta ¿qué necesito? ¿No? Ustedes ven ahí, en el segundo, ¿qué necesito? Y eso tiene que ver con también lo ideal hacerlo con los propios alumnos. Gestionamos, ¿no? Recursos, plataformas, elementos que nos permiten qué necesitamos, según lo que hemos ideado, qué necesitamos. Son los alumnos que tienen que adecuar. Y aquí se desarrolla básicamente lo que nosotros llamamos gestión de recursos de manera autónoma, ¿no? Aquí, en este momento, ¿no? Entonces, en el caso del diseño se desarrolla mucho el pensamiento estratégico. Van pensando, van planificando, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y en el tercer subproceso tiene que ver con la implementación, ¿no? Implementar, ¿no? Que es ya básicamente desarrollar la idea, ¿no? En este caso, eh, es activar el prototipo de radio universal y identidad universal, que es un poco el ejemplo, ¿no? Ahí es implementar básicamente el museo familiar, implementar el bibliomototaxi, ¿no? El mototaxi biblioteca, o el burro biblioteca, que también hay en el campo, ¿no? Aquí es implementar la estrategia clave, ¿no? Luego viene otro subproceso que tiene que ver con la reflexión, ¿no? Y es básicamente responde a la pregunta ¿qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Por qué tuvimos tales dificultades? ¿Cómo lo solucionamos? Es reflexionar no solo la estrategia, sino sobre todo reflexionar qué tanto he avanzado, si estoy comprendiendo la lógica del proyecto, ¿no? Y si esto me va a servir, ¿no? A la vida, ¿no? A servir a mi país, ¿por qué no? ¿No? Es una reflexión permanente también de los docentes para mirar si la estrategia es la adecuada, si ha respondido a la demanda de los estudiantes. Es un proceso que nos ayuda también a sistematizar, ¿no? En fin, ¿no? Es un proceso interesante. Y un siguiente es la evaluar, es decir, cómo, qué tanto potencie mi competencia, en este caso la ciudadanía, ¿no? Realmente me hago un diagnóstico propio y me pregunto si realmente me cuesta aceptar las opiniones diferentes al mío o no me cuesta. ¿Cómo las resuelvo cuando no estoy de acuerdo? ¿No? ¿Cómo sustento eso? ¿No? Entonces, aquí hay que evaluar la competencia, ¿no? Y finalmente la socialización, es decir, he comprendido todo el proceso, he transitado, ¿no? Y sé básicamente de lo que aprendí, lo que puedo dar, ¿no? Tengo una experiencia vivida, hablo del estudiante, y entonces necesito socializar, irradiar, enseñar, demostrar, ya sea en la familia, con los primos, con un video, ¿no? En una feria, etcétera, etcétera, porque ahí donde va cerrándose el ciclo del aprendizaje. Más abajo, como ustedes ven, hay tres cuadros, que es entrada, núcleo y salida. Diseño y gestión es básicamente el desarrollo de las condiciones y prerequisitos para la implementación del proyecto. Implementar y reflexionar es el núcleo del proceso, el núcleo del proyecto, ¿no? Algunos dicen que estas dos son el corazón del proyecto, otros dicen que solo implementar está el corazón, en fin, veremos más adelante. Y la salida, ¿no? Es evaluación y socialización, que es el desarrollo de los resultados y el impacto del prototipo y la sistematización del proceso e irradiación. Ok, entonces comprendido el proceso innovador, pasamos a diseñar el objetivo específico. El objetivo específico responde a cada subproceso. Como ustedes ven en la página 10, aquí hay un ejemplo de 6 objetivos específicos, ¿no? Pueden completar. Diseñar, gestionar, desarrollar, sistematizar, evaluar, socializar, ¿no? Entonces ahí básicamente nos ayuda este proceso innovador a ordenar nuestros objetivos específicos, ¿no? Y el objetivo específico no es otra cosa que, digamos, demostrar, ¿no? Explicar básicamente nuestro prototipo en el proyecto. Pero si se dan cuenta, en la tercera fila hay en verde, hay un objetivo, un tercer objetivo específico que empieza con desarrollar, que también puede ser implementar. Como ustedes ven, ahí hay 8 elementos que yo le llamo 8 microexperiencias.
Estas 8 microexperiencias son el corazón del proyecto. Y estas 8 microexperiencias garantizan la potenciación real de la competencia. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué ¿Por qué lo he puesto ahí? Porque si ustedes se dan cuenta, en diseñar una propuesta pedagógica que promueva, en la primera objetivo, como ustedes ven una enumeración de 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, son las actividades, ¿no? Y entonces esas actividades van a cambiar dependiendo del proyecto, ¿no? Cada actividad es propia, ¿no? Pero en desarrollar, sí, nosotros proponemos ordenar las actividades diversas que ustedes se plantean en estas 8 micro experiencias, que ya lo vamos a ver después. Entonces ahí ustedes ven 6 objetivos específicos, puede añadirse otras, no hay problema. Algunos unen reflexionar con evaluar, ¿no? Creen que el objetivo específico es mucho más macro, ¿no? Que las actividades, etcétera. Es ya depende de cómo vamos manejando, ¿no? En el algoritmo justamente les vamos dando opciones, ¿no? Pueden ellos incluso, los profesores, añadir un objetivo, hacer otras categorías. Pues en realidad son categorías, pues, ¿no? Entonces vamos ordenando en función a eso. ¿Ok? Hasta aquí el paso 2 ya tenemos formulado, ya tenemos diseñado. Cuando nosotros llenamos, como ustedes ven ahí en la página 10, cuando ustedes completan este cuadro, ya están diseñando el proyecto de ecuación. Ok, los que acaban de entrar, antes de pasar al número 3, vamos a compartir la guía. Ok, en el chat, profesora, a ver los que han recién entrado, en el chat estoy ahí mismo, te estoy respondiendo, estimada Graciela. Ahí está la guía, descarga de ahí, ok. Bienvenidos Carmen desde Tacna, querida Ana Luz, bienvenida, ¿no? Bienvenida desde Quillabamba, ¿no? Todos ustedes me alegran cuando muy interesados en lo poco que uno puede dar. A Teresa de Pueblo Libre, muchas gracias por venir. A Oscar Bejarano, ¿no? Hermegildo también, Guanaco Quispe, muy buenas por acompañarnos. Maribel, querida Maribel, yo más aprendo de ti, en realidad es un honor tenerte aquí en este taller. A Úrsula, qué bueno que esté conectado, y a todos aquellos además que están ingresando y participando de esta videoconferencia. Ok. Vamos continuando. Ok, vamos continuando y miramos ahora el tercer paso, colegas. ¿Ya? El tercer paso. El tercer paso nos dice, a ver, el objetivo es el valor agregado, del proyecto de innovación, que es el proceso pedagógico, que es el corazón, que hemos visto anteriormente en el objetivo específico 3, y hay momentos de la sesión que nosotros proponemos, ¿no? Este paso 3 es el corazón. A ver, en la página 12, ¿verdad? Ahí te explica un poco el proceso pedagógico de la sesión innovadora, el corazón. Planteamos 8 microexperiencias, de las que hablábamos, ¿no? Vamos a hacer un taller virtual solo con estos 8 momentos que nos han pedido, que explique solo esos 8 momentos con ejemplos. Por supuesto, ese es el próximo taller que vamos a hacer el próximo sábado. Vamos a hablar solo de estos 8 microexperiencias para potenciar la competencia, ¿no? Entonces, claro, lo primero que hemos tenido que es explicar toda la metodología para que pueda, luego vamos a hacer otro taller que es la evidencia, ¿no? Terminando el mes vamos al cartel de evidencia, de evaluación formativa, basado en la guía, todo con la guía. Ok, en la página 12, como ustedes ven, hay un cuadro, ¿no? Y ese cuadro nos habla del proceso pedagógico. Microexperiencias, ¿ok? Estas microexperiencias eh, son 8 en realidad, ¿no? Y que se puede adecuar a cualquier competencia. Nosotros lo vamos a adecuar, no sé si la palabra adecuar, pero yo más utilizo catalizar, ¿no? Vamos a catalizarlo con las capacidades de ciudadanía. Es interactúa, construye y asume acuerdos, maneja conflictos, delibera sobre asuntos públicos y participa de acciones que promueven el bienestar común. Todo eso lo vamos a hacer. Pero primero vamos a explicar estas 8 microexperiencias, ¿no? Porque es importante en cualquier competencia,
¿ya? En cualquier día lo hemos validado con casi todas las competencias. En religión, en Jaén, hemos, digamos, 600 innovadores se han reunido con esta metodología, hemos desarrollado todos, ¿no? Diferentes proyectos, nos hemos organizado en lenguaje, en comunicación, en matemática, en primaria, en inicial, en CTA, en EPT, en inglés, en religión, en todas las áreas que pide el currículum, ¿no? Entonces nos forma nuestro equipo, los formadores aplicaron la estrategia y los profesores han diseñado, ¿no? Entonces, y funciona. Cada uno priorizó otras competencias y funciona, no hay manera de escaparse, digo yo en broma, porque tenemos que asegurar estas microexperiencias. A veces por el facilismo, el tiempo, obviamos ciertas partes y entonces nos preguntamos, ¿y por qué? Si he hecho todo mi esfuerzo como maestro para que mis estudiantes logren mostrarme estas competencias, ¿no? Desde dentro, yo siento que están actuando, yo siento que no está sentida las expresiones que me dan, entonces nos sentimos a veces frustrados, ¿no? Entonces yo siempre les digo, a ver, ¿y qué hiciste para que ellos, o qué te planteaste? Entonces cuando me empiezan a relatar lo que se plantearon, vas encontrando vacíos, justamente, ¿no? Entonces, a partir de ese diálogo permanente que tenemos con los profesores, vamos mejorando estos 8 pasos también, ¿ya? Estas 8 microexperiencias. Ok, empezamos entonces, estamos en la página 12, cuadro, vamos a primero explicar el primer elemento, el primer microexperiencia que nosotros llamamos inspira y emoción, ¿no? Inspira y emoción. Para nosotros es muy importante que la experiencia inspire y emocione. Hay mucha bibliografía, colegas, sobre la conexión entre la emoción y el aprendizaje. No voy a hacer una explicación sobre eso, pero hay abundante bibliografía sobre eso. ¿Ok? No vamos a... Entonces sí es importante que iniciemos nuestra experiencia inspirando y emocionando. Tenemos que idearnos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en nuestro caso de proyecto ciudadanía, lo que hemos hecho, de verdad, el profesor lo que va a hacer, mejor, perdón, disculpen, lo que va a hacer esta semana, es que sus estudiantes se van a comunicar con otro país, ¿ok? Con otro colegio, con otra escuela de otro país, ¿no? Y le va a decir a un estudiante X de otra escuela, el profesor ya ha puesto contacto con varias escuelas, ¿no? Y le ha explicado el proyecto y encantadísimo otros profesores, y al profesor de Colombia, al profesor de Chile también le pareció interesante, están participando de ese proyecto, ¿no? Juntos están entre ellos, ha hecho una red del profesor. Entonces el profesor lo que ha identificado son testimonios de sus chicos, van a pedir testimonios de sus propios alumnos y van a intercambiar entre ellos, ¿no? Y a través de radios locales de cada zona se van digamos, van a ser conscientes de lo que ocurre en el pueblo, del amigo virtual que se han puesto en contacto, ¿no? Entonces, esta parte el profesor está pensando para inspirar y emocionar, es decir, ¿no? Lo que quiere el profesor es básicamente decir, mira, qué emoción, jóvenes como yo también están sacrificándose en Ecuador, en Colombia, ¿no? No soy yo el único que estoy sufriendo, ¿no? Sufrimos, los adolescentes están sufriendo, son hiperactivos, ¿no? Pero además, ¿no? Van a contactarse con radios, ¿no? Porque hay un software que ya vamos a mirar que nos permite llamar a esas radios a nivel virtual, ¿no? Y cómo los mismos estudiantes van a escuchar sus propias voces, ¿no? Ok. Entonces, esta parte es importante. Algunos, por ejemplo, hicieron otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, hay una profesora que básicamente trajo el álbum de fotos de su familia, de blanco y negro, desde sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, y empezó a explicar a sus alumnos. Empezó a emocionarse, ¿no? De cómo eran niños, porque lo que quería es reforzar un poco la identidad, ¿no? La autoestima, y de cómo es muy importante nuestras visiones, pero también nuestra historia personal, ¿no? Y a partir de eso, la profesora repartió las fotos a cada uno, ¿no? De sus chicos,
con mucho cuidado, obviamente, y entonces les han pedido que, sin que antes les explicara, que digan qué cosa, para que ellos, qué les refleja esas fotos, ¿no? Y cada uno empezó a decir, en esta foto usted, profesora, estaba muy pequeña y yo la veo muy triste, en esta foto es un señor, debe ser su tío, su abuelo. Entonces la profesora les dejó esas fotos para que puedan ellos imaginar, ¿no? Entonces, a partir de una vez que recogió las fotos, empezó la profesora a contar su vida y tú dices, sí, y los chicos se emocionaban, ¿no? Sí, adiviné, ya ve, yo sí sabía que era el abuelo, uy, sí, ya ve, yo sabía que se había muerto tu abuelita en esa época, entonces muy, los inspiró, los emocionó. Entonces esa parte es muy importante porque es clave para dar un buen inicio a la experiencia, ¿ok? Entonces muy importante. Bueno, luego tenemos un segundo experiencia que la planifica estratégicamente, es decir, plantearnos con los estudiantes qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a idear, cómo vamos a modelar. No el profesor. El profesor no tiene que venir con la receta. Es el estudiante que tenemos que desafiarlos para que ellos vayan planteando ideas a futuro, cómo podemos hacerlo. Entonces el profesor lo que va a hacer es un microprograma radial, ¿no? Un microprograma radial con todos los chicos que han focalizado, donde los locutores sean adolescentes de escuelas secundarias de 4 países, ¿no? De Colombia, Argentina, Chile y de Perú. Entonces, 4 países van a tener un microprograma virtual, ¿no? Entonces los profesores están organizando y entonces ellos ya están, les va a plantear a los chicos qué necesitan hacer. Ya, tengo esa idea. Entonces los chicos, no, van a decir ya, lo que el profesor espera es que van dando ideas, cómo se llamaría el programa, cuánto duraría, cómo nos comunicaríamos, etcétera, etcétera, ¿no? Planificación estratégica, pensamiento estratégico, ¿ok? ¿Pueden ustedes utilizar otras estrategias? Sí, claro, va a depender mucho de lo que el propósito y el prototipo que quieren plantear. Luego viene un tercer elemento, una tercera experiencia o microexperiencia que es duda y problematiza. Tenemos que hacerlos dudar, tenemos que problematizarlo, ¿no? Pues es muy importante para que encontrar el convencimiento de lo que están diciendo, para que ellos sugieran y construyan alternativas, para que deliberen, ¿no? Solo así podremos potenciar la competencia, ¿no? No es explicándole la competencia, ni dándole ejercicios sobre la competencia, o leyéndole sobre la competencia, o viendo videos de la competencia el que vamos a fortalecer la competencia. No, así no sucede, ¿no? La competencia es cuando empiezo primero a inspirarme, emocionarme, construyendo y sobre todo dudando y problematizando. Y a partir de eso voy encontrando las salidas y visibilizando mis potencialidades, ¿no? Entonces, aquí la idea es dudar y problematizar, ¿ok? Entonces, un ejemplo, ahí explicaba ayer a un grupo de profesores, justamente en un taller a las 3 con los profesores rurales, y les contaba la experiencia del profesor de historia, que más o menos contó la historia de Miguel Grau, ¿no? Y los inspiró, ¿no? Los emocionó, ¿no? Él vino disfrazado y les propuso hacer un Huáscar, un barco, ¿no? el Huáscar, el monitor Huáscar. Él no sabía cómo hacerlo, los chicos empezaron a proponer cómo lo harían, esa planificación estratégica, ¿no? Pensamiento estratégico, y llegaron a varios prototipos de cómo podría ser este Huáscar, ¿no? Y entonces en duda y problematiza, el profesor les dijo, les planteó, chicos, saben, pero averiguando, investigando sobre el caballero de los mares, eh, la información, la evidencia nos dice que en la batalla de Angamos han muerto niños, es decir, que indirectamente Miguel Grau mató niños y los puso en jaque, ¿no? Empezaron a, a dudar, a problematizar, a discutir. Unos estaban a favor de Milgrau, otros no, otros ya no querían hacer el Huáscar, otros querían hacer otra cosa, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante porque vas mirando, tu objetivo no es hacer el Huáscar, tu objetivo no es hacer la radio, tu objetivo no es hacer la infografía, tu objetivo no es hacer el biohuerto. Tu objetivo, colega, es cómo deliberan, cómo discuten, cómo ensayan, cómo construyen. Eso es tu objetivo, eso tienes que mirar. Si lo hacen bien o mal, eso va a depender de qué valor le pones a tu proyecto, pero lo esencial es que ellos vayan, los estudiantes, vayan construyendo en colectivo.
¿no? A partir de sus propias dudas y sus propias aclaraciones, ¿no? No las aclaraciones nuestras ni las respuestas nuestras, que no tienen que haber, sino las propias respuestas que ellos se van dando entre ellos, entre pares. Muy bien. Un tercer experiencia, perdón, la cuarta experiencia, la microexperiencia, es crea y prototipa. Siempre hemos planteado que en este punto todos los estudiantes, todos, cuando desarrollan la experiencia de aprendizaje, tienen que asegurar la construcción de algo, el modelamiento de algo, el ensayo-error, el diseño. El futuro está hecho del diseño, el futuro está hecho del modelamiento, el futuro es del algoritmo, el futuro es de la inteligencia virtual. Si no preparamos a los estudiantes a crear, a modelar geométrica, aritméticamente, algorítmicamente, secuencialmente, estadísticamente, visualmente, o sea, si no hacemos eso, la competencia no se va a potenciar. ¿Okay? Entonces el profesor de Radio Universal y Entidad Universal, lo que ha propuesto en esta parte de crea y prototipa es que ellos tienen que modelar la radio. ¿Cómo estaría? ¿Cuántas horas? ¿Qué guión? ¿Qué tema? ¿Qué frecuencia estás modelando? ¿No? Eso es eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante esto de crear y prototipar. ¿Ya? Porque es el núcleo. Yo cuando observo los proyectos ya en campo, miro con estos lentes de estos 8 micros y les digo, quiero que los niños vivan esta experiencia, quiero saber en qué momento viven esta experiencia. Y siempre falta. Lo que más falta es inspirar y emocionar, ¿no? Esa es una evidencia ya comprobada, ¿no? Los profesores les cuesta inspirar y emocionar. Ellos son muy técnicos, somos muy técnicos. Vamos al contenido, al tema o la capacidad ya, ¿no? La capacidad convertida en tema, ¿no? Entonces siempre falta. Pero lo que yo siempre me detengo y digo al profesor, no vamos a seguir observando si yo no veo que los estudiantes no crean ni prototipan nada. Tienen que hacer algo. No puede quedar todo en la subjetividad, en la intelequia. Tienen que construir y modelar. Y todo se puede hacer todas las competencias que hemos desarrollado en Jaén, hemos logrado que todas las competencias se logran, hay actividades y elementos que nos ayudan a prototipar y a crear, ¿no? Autonomía, muchas ideas han salido, ¿no? Okay. Luego viene la quinta microexperiencia que se aplica, es decir, este elemento, objeto, prototipo que ha salido producto del trabajo autónomo del estudiante tiene que utilizarse para algo, tiene que valer. Y ahí está la importancia de la competencia, porque la competencia es para la vida, ¿no? Entonces, digamos, aprendizaje es para la vida. Cuando hablamos es que tiene que haber una utilidad de mis propios productos, ¿no? De mis propios elementos construidos. ¿No? Digamos, si hacemos, el profesor de historia, yo le decía, profesor, pero ¿para qué sirve para qué van a modelar un monitor Huáscar? ¿En qué lo van a aplicar? El profesor, ¿no? No, y el profesor lo tenía bien pensado, ¿no? Yo pensaba que ya el proyecto iba a fenecer. Digo, no, profesor, el Huáscar me va a permitir a mí que el estudiante es como un museo, porque esta experiencia es de Piura, este es un museo caminante. El chico va a ir a su familia y va a explicar primero la historia, cómo ocurrió la batalla de Angamos, críticamente, porque va a decir a sus amigos, primero les va a decir que el caballero de los mares, somos orgullosos, pero también le va a decir que han muerto niños, y él va a recoger, va a debatir y les va a poner a discutir, ¿no? Pero también va a explicar matemáticamente cómo está modelado el Huáscar y por qué no se ha hundido o sí se hundió, ¿ah? ¿No? Y por qué otros barcos, perdón, sí se han hundido, ¿no? ¿Por qué? A pesar que recibió bombas. ¿Dónde está la física? Y entonces es muy valioso. Lo aplico para eso. Ah, perfecto. Todo tiene que aplicarse, ¿no? Y claro, ¿cómo sería la aplicación en la radio universal, identidad universal? Le digo al profesor, es el funcionamiento de la radio, ¿no? Es decir, ellos ya cuando están eh, poniendo en línea los programas radiales, no sé si era en vivo o grabado, no lo sé, veremos cómo le funciona al profesor este mes, ¿ok? Muy bien. Luego ya vienen las tres microexperiencias que comúnmente ya sabemos hacerlo, ¿no? Que es evalúa, es decir, aquí la pregunta no es evaluar el proyecto, no, es evaluar
que el estudiante, ojo, que el estudiante sea consciente si realmente aprendió con la experiencia y qué aprendió. Una manera de evaluar esta evaluación, dicho sea de paso, para evaluar esta parte, es cuando preguntamos a nuestros escolares, a nuestros estudiantes, ¿qué aprendimos con todo esto? ¿No? Ahí, si el estudiante te dice, bueno, aprendimos a hacer radio, no hemos sido muy efectivos, que digamos. Si el estudiante te dice, hemos aprendido a hacer barcos de madera, del Huáscar, hemos aprendido a, digamos, hacer un brazo robótico, hemos aprendido a sembrar zanahorias. Cuando te dice eso es que no has logrado tu objetivo. Lo que el estudiante te tiene que responder, hemos aprendido a deliberar, hemos aprendido a ser conscientes de nuestra historia críticamente, hemos aprendido a confiar en la ciudadanía, digamos, en confiar en el otro, hemos aprendido a valorar, digamos, la identidad. Es decir, el estudiante tiene que tener claro su aprendizaje en función a la competencia que te has planteado, no al producto, no a la estrategia. Y eso es muy importante en esta microexperiencia. Luego tenemos la microexperiencia reflexiona y argumenta, ¿no? Reflexiona y argumenta es reflexionar tanto docente con estudiantes, qué aprendimos, qué dificultades hemos tenido, ¿no? Y decirlo. Es muy importante que el estudiante explique, más allá de los logros, entre comillas, porque yo no me gusta hablar mucho de logros y resultados en este proceso, en esta parte, más bien la experiencia siempre tiene logros, o sea, no es que no logró, sí logró, ¿no? Pero sí siempre se aprende en algo, pero sí esto va a valer la pena si lo reflexiona y lo argumenta, es decir, más allá si logró, entre comillas, o no logró, lo importante es que expliquen cómo se sintió, qué aprendió y por qué no aprendió, entre comillas, o que explican cómo se siente en esta experiencia, ¿no? Eso es bien importante porque ahí te va a dar señales de que sí realmente ha potenciado la competencia. Y al final, esa reflexión te ayuda a un poco a cerrar, digamos, el aprendizaje. Y cerrado el aprendizaje, cerrado en términos metafóricos, ya, digamos, completado la experiencia, entonces el estudiante tiene que, para reforzar ese aprendizaje, socializar, ¿no? En el octavo microexperiencia, por eso decimos, socializa esta experiencia, ¿no? ¿Cómo será la socialización en el proyecto de ciudadanía del profesor de la radio? ¿Cuál sería? Ah, sería pues en las redes sociales. El profesor decía que en las redes sociales al final del mes los chicos van a reflexionar, van a hacer un ensayo de cómo se han sentido haciendo una radio latinoamericana con otros chicos de otros países, ¿no? Ok, interesante. Muy bien, estos son los 8 momentos que nos ayuda básicamente a asegurar el logro de la competencia, ¿no? Ok. Eh, Hay otro mucho más pequeño, nuclear, ¿no? Que ya estamos en la página 13, en donde te damos algunos elementos, algunos micro experiencias, ya micro, ¿no? No, micro experiencias de la sesión de aprendizaje, ¿no? Y ahí básicamente porque lo que proponemos son en términos muy concretos, eh, articuladas a un inicio, un proceso, una salida. Como ustedes ven ahí, ¿no? Hay 7 momentos. La primera, que es preparándonos para aprender, que tiene que ver con entender el sentido de la sesión. El estudiante tiene, preparando a aprender no es motivación ni las condiciones del aula, eso ya obviamente que es obvio, ¿no? Que ya está, es muy obvio que tenemos que preparar y motivar. No. En prepararnos para aprender nos referimos a que el estudiante comprenda el sentido de la sesión, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿para qué lo vamos a hacer? Luego proponemos el compartiendo nuestros saberes, un poco para profundizar los saberes previos, o sea, nos hemos quedado los saberes previos que no han funcionado cuando he observado esta parte de las sesiones en los docentes, no hay mucho impacto en el sentido, ¿por qué?
porque cuando trabaja en este momento el estudiante no solo recuerda, no solo añora, no solo recupera estos saberes, sino que también imagina, trasciende, ¿no? Entonces, no puede ser pues saberes previos, ¿no? Entonces, solamente. Sí, también lo futuro, también la intuición, la trascendencia, la imaginación, la visión, que los estudiantes lo manejan. Entonces, en este momento no solo podemos recoger en función a la competencia que estamos trabajando los saberes previos, sino también es compartir nuestros sueños, nuestras trascendencias. Entonces, por eso ponemos compartiendo nuestros saberes. Un tercer elemento, ya en el proceso mismo, es que en cada momento el estudiante tiene que plantear su hipótesis. Y aquí es donde se genera, pues inicia realmente la sesión en realidad, ¿no? Plantea su hipótesis, plantea sus preguntas, ¿no? Tiene que plantearse unas preguntas y el desarrollo de esas preguntas es donde en el siguiente elemento construyen sus aprendizajes, ¿no? Construyen sus aprendizajes, luego concluyen, tiene que ver con conclusión, ¿no? Digamos, qué cosa ellos van comprendiendo con esta experiencia. Luego viene evaluar nuestros aprendizajes, es decir, evaluar entre ellos, entre pares, ellos mismos, qué tanto aprendí, y luego compartir. Se parece mucho, pero si no, que es a menor escala, ¿no? Se parece mucho a socializar del anterior, pero es a menor escala. Ok, aquí terminamos el paso 3, colegas. Vamos a mirar hasta aquí, a ver, los que acá... sí, exacto, Oscar. Sí, es que vamos a justamente a la pregunta de Oscar, es bien importante. Vamos a mirar un pequeño gráfico que no he puesto en la guía. En la experiencia de aprendizaje, ¿ya? La experiencia de aprendizaje o el ecosistema de aprendizaje, que le llaman otros, tiene tres dimensiones: macropedagógico, mesopedagógico y micropedagógico, ¿ya? Entonces aquí vamos a mirar este gráfico, si ustedes me ayudan, vamos a ver. Okay, acá hay un gráfico que espero se pueda ver, ¿no? Okay. Acá hay un gráfico que hemos visto, ¿ok? Este gráfico grande es el proceso pedagógico, ¿se acuerdan? Diseñar, gestionar, implementar, reflexionar, evaluar, socializar. Ese es el macro pedagógico, es decir, la experiencia, el proyecto en su conjunto, ¿no? Es un macro pedagógico porque se da en mucho tiempo, ¿no? Se da en varias jornadas, tiene un avance, ¿no? Una retroalimentación permanente, es macro, ¿no? Diseña, gestiona, implementa. Pero dentro de este macro hay un meso, es decir, en implementa hay un proceso medio, que son estos 8 momentos, que puede hacerse, que se hace, no se puede hacer todo eso en una sesión, es bien complicado, es difícil, pero se tiene que lograr hacerlo en varias jornadas. A eso le llamamos nosotros el meso pedagógico, que son esos 8 momentos. Y hay una que es la micro, que es la sesión misma, que puede ocurrir en cualquiera de estos, ¿no? Y es el que acabamos de explicar, ¿no? Entonces, en la experiencia de aprendizaje hay 3 dimensiones de aprendizaje. O sea, un aprendizaje a largo plazo, en donde va el macro pedagógico, es decir, ¿no? Yo estoy diseñando, pero también estoy imaginando ya, ¿no? En la feria que va a estar al final del proyecto, ¿no? Están ahí, están construyendo, ¿no? Poco a poco. Pero también está el núcleo, el duro de la competencia misma, que en el momento de implementar, yo mismo estoy desarrollando ciertas experiencias para fortalecer, porque, ¿no? Estos 8 momentos a mí me ayudan a fortalecer la competencia misma, ¿no? Pero no todo es competencia, pues también está mi estrategia, está la sociedad, la comunidad, eso está para el macro. Pero estas competencias no se desarrollan en una sola sesión, es complicado. Pero en la sesión vamos diciendo qué momentos claves tendrían que ayudar. Se repiten, si ustedes se dan cuenta, socializar está en el macro, en el meso y en el micro. Se repiten, por supuesto, es recursivo, es permanente, ¿no? Entonces, es bien importante tener claro, creo que la pregunta de Oscar es muy inteligentísima, porque me permite aclarar eso, ¿no? Y a veces cuando yo voy mirando el proyecto de aprendizaje, voy tratando de identificar las dimensiones. Son 3 dimensiones. Hay colegas de Colombia que vamos hablando y ellos trabajan con 4 dimensiones, ojo, ¿eh? Con 4 dimensiones, y la cuarta es un anillo que tiene que ver con la comunidad. A mí me complica mucho trabajar con eso,
pero ya, son dimensiones, ¿no? Una dimensión macro del proyecto, una dimensión meso del proceso de la competencia y una dimensión micro de la sesión, de la situación misma. Ok. Muy bien, vamos al paso 4. La guía, vamos al paso 4. En el paso 4 vamos a ver la evaluación formativa. ¿No? Es decir, ya vamos a cómo hacemos la evaluación. Y aquí en la página 15, ¿no? Está explicado un poco para nosotros en el proyecto de aprendizaje qué cosa es una evidencia de aprendizaje, ¿no? Y cómo se construye. Ahorita vamos a explicar eso, ¿no? Entonces, vamos a pasar eso lo leen ustedes con más calma, hay un ejemplo, y vamos a pasar a la página 16. Esta página 16 es un poco el cierre ya de la evaluación formativa, ¿no? Es un cuadro muy sencillo, pero complejo a la vez, ¿no? Ok. Y aquí primero, colegas, lo que tenemos que asegurarnos si realmente entendemos qué cosa es una evidencia de aprendizaje. Y cuando yo voy preguntando a los colegas, en realidad se confunde mucho la evidencia de aprendizaje con el producto, ¿no? Por ejemplo, una acta de una reunión es una evidencia de actividad, es una evidencia, no es de aprendizaje, es una evidencia de actividad. Por ejemplo, el informe técnico del proyecto es una evidencia del proyecto, ¿no? En fin, pero la evidenciología es bien amplia, ¿no? Porque hay evidencias también científicas, ¿no? Que son hallazgos, otro tipo de evidencias, estadísticas. Pero lo que trabajamos en el proyecto de aprendizaje, trabajamos evidencias de aprendizaje. Y esa es otra cosa. Y como trabajamos por competencias, la evidencia necesariamente tiene que tener algunos elementos claves. Uno, la capacidad o la competencia, dependiendo del nivel. Si yo quiero hacer una evidencia del primer círculo grande, que es del proceso innovador, o del meso o del micro, dependiendo, ¿no? Si es del micro, es una capacidad. Si es del meso, es varias capacidades. Y si es grande, es de la competencia. Entonces, de todas maneras, tiene que tener la competencia o la capacidad, ¿no? Y segundo, tiene que tener un producto. Es decir, por ejemplo, para hacer un ejemplo del meso, ¿ya? Digamos, yo digo, explora, ¿no? Compara y analiza, ¿no? La capacidad, compara, analiza ciertas capacidades a través de una infografía. Infografía es el producto, ¿no? Y viene un tercer elemento que es ya tu prototipo, tu proyecto, tu recurso, ¿no? 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 Compara y analiza a través de una infografía, y vamos a tomar el ejemplo que estamos de la radio universal, ¿no? Las diferentes estadísticas de los países en estado de emergencia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Yo ya construí mi evidencia de aprendizaje. Mi evidencia de aprendizaje entonces tiene capacidad, producto, ¿verdad? Del estudiante, ojo, y el prototipo de mi proyecto de aprendizaje. Ya el recurso, la actividad o la estrategia de mi proyecto de aprendizaje. Entonces voy repitiendo. El proyecto de Radio Universal y Universal es que chicos de secundaria se van a conectar entre ellos y van a hacer una radio virtual donde ellos reflexionan, van a hacer programas sobre el coronavirus, ¿no? Cuál es la situación estadística, los avances, y esto va a ser un aprendizaje, ¿no? Entre alumnos, ¿no? Ellos van a mostrar, van a reflexionar, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuál es la evidencia? Una evidencia de ese proyecto, ¿cuál sería? Analiza y compara, ¿no? A través de una infografía, que es el producto, una infografía visual para la web, ¿no? Las estadísticas y los resultados del avance del coronavirus en distintos países. ¿Ves? Esa es la evidencia de aprendizaje. Entonces, cuando yo pregunto, ¿cuál es la evidencia de aprendizaje de tu proyecto? Ah, la infografía, el herbario. Aquí está la maqueta. Ese es el producto. Pero, ¿qué le ayudó a hacer la maqueta? La maqueta le ha ayudado a explicar la resolución de problemas utilizando la geometría. Ya, complétalo. Complétalo.
resolución, ¿no? A ver, explica y resuelve problemas geométricos a través de una maqueta. Ya está, esa es tu evidencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí es bien importante tenerlo claro para efectos de proyecto de aprendizaje, manejar esta fórmula muy sencilla, no hay que complicarnos más, ¿ya? Entonces, capacidad, producto, ¿ya? Y el elemento o el contexto o la actividad que complementa esa capacidad y ese producto, ¿no? Ok. Y entonces ustedes ven ahí un cuadro que dice qué evidencia de aprendizaje nos hemos propuesto. Ahí hay un cuadro de inicio, de proceso, de salida, individual y colectivo. ¿Se han dado cuenta? Y entonces lo que nosotros proponemos para el proyecto de aprendizaje es que se identifique, ¿verdad? Que se identifique evidencias de aprendizaje tal como lo hemos conversado ahora en cada momento, tanto individual como colectivo. Ojo, esto funciona tanto para el macro, que puedo tener un cartel, este es un cartel, ¿no? El de arriba es un cartel, este cuadro de doble entrada, puede funcionar para el macroproceso, para el mesoproceso o para el microproceso. Yo puedo decidir dónde quiero hacer el énfasis como docente, ¿ya? Entonces vamos a hacer del macroproceso, vamos a hacer un ejemplo, como el ejemplo del proyecto Ciudadanía del profesor, de la radio universal, vamos a hacer el cartel universal de ese ejemplo, ¿ya? Ok, entonces vamos primero, colegas, en el cuadro donde dice qué evidencias de aprendizaje nos hemos propuesto. En el cuadro primero, individual, inicio. ¿Qué, qué evidencia de aprendizaje tendríamos que lograr con nuestros chicos en el nivel inicio a nivel individual? Ya, entonces el profesor lo que ha propuesto es lo siguiente, es mapeo de radios internacionales, ¿no? Mapeo de radios utilizando, ¿verdad? Utilizando el software Radio Garden, perdón, la página web Radio Garden. Ahorita les voy a pasar eso, ¿ya? Radio Garden, eso es, ¿ya? Entonces, el mapear y el de ya, mapear y recolectar es más o menos las capacidades, ¿no? Mapear, recolectar, ¿ok? O digamos, hace un informe, el informe es el producto, utilizando la web Radio Garden, que es más o menos la estrategia. Esta es la primera evidencia de inicio individual. ¿Cuál es su evidencia colectiva? ¿Cuál es su evidencia colectiva? Es comparte y explica, ¿no? Es la capacidad, comparte y explica su propuesta, o sea, derivado de ese informe, su propuesta, ¿no? Su propuesta a otro compañero de otro país sobre la situación del estado de emergencia. Esta propuesta es el producto, es una propuesta, es un modelo, un diseño, un diagrama, ¿no? ¿Cuál es la capacidad? Comparte, ¿no? Básicamente, ¿no? Y explica, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tenemos evidencias de inicio. ¿Cuál es la evidencia de proceso? Ya cuando la radio está funcionando, ya los chicos han aprobado sus guiones, ya han monitoreado, ya han validado, ya están haciendo su radio virtual por internet, porque eso es muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer una radio? Y ahí van a explorar radios de todo el mundo, de todos los países, para que ellos miren y vayan ejemplificando, ¿no? La idea, ¿no? Entonces, ok, muy bien. Entonces, ¿cuál sería una evidencia individual, ¿no? De esta experiencia a nivel de proceso? Ya estamos en la siguiente columna, ¿no? A nivel de proceso, ¿cuál sería la evidencia individual a nivel de proceso, ¿no? Entonces, el profesor lo que ha planteado, ¿no? Comprende y analiza, ¿no? Ahí están las capacidades más fuertes, ¿no? Comprende y analiza, ¿no? Digamos, la situación actual de los otros países comparados con el del Perú, ¿no? Es una comparación, es otra competencia, ¿no? La situación actual, a través, ¿no? De un microprograma. El microprograma es el producto. Su capacidad es comprende, analiza, ¿no? Y la compara. Eso es básicamente, entonces es una evidencia de aprendizaje individual de nivel proceso. ¿Cuál sería la evidencia de aprendizaje a nivel colectivo de proceso? ¿Cuál sería? Aquí, delibera,
delibera, reflexiona con sus, ¿no? Con su equipo, ¿no? Digamos, cuáles son las mejores actitudes, ¿no? Del estudiante, ¿no? Para enfrentar esta situación de crisis, ¿no? A través de un ensayo, digamos. Entonces ya tenemos aquí, delibera, reflexiona, ¿no? ¿Qué cosa? Las actitudes de los estudiantes, digamos, de alguna manera, respetan las normas, no respetan las normas, ¿qué está pasando? Van a hacer un ensayo sobre eso, ¿no? Y ese ensayo la van a publicar en la radio. Entonces ya tenemos colectivo. Y salida, ¿no? Ya tenemos, vamos a tratar de identificar evidencias de salida. Entonces, a nivel individual de salida, ¿no? Un primero tiene que ser, a ver, lo que van a hacer es un producto, es un programa especial que van a organizar todos juntos, ¿no? Y en ese programa especial van a dar recomendaciones. Entonces aquí una evidencia es básicamente individual, es redacta, ¿no? Redacta, ¿no? Y construye, ¿no? Propuestas para la mejora de la educación en tiempos de cuarentena, ¿no? Ellos hacen una propuesta. Ese es el producto, la propuesta, ¿no? Redacta, comprende, propone, ¿no? Es un poco las capacidades, ¿no? Ahí me puedo quedar. En colectivo podría ser una feria, qué sé yo, ya podríamos, podríamos seguir haciendo evidencias, pero tendríamos que tener siempre un proyecto para que sea consistente, porque esto nos va a ayudar, para que sea consistente, tiene que haber la mayor cantidad de evidencias, pero no tanto para estresarnos, sino la mayor cantidad de evidencia por momentos. No se olviden que la evaluación formativa tiene dos elementos claves, entre otros. Uno, la observación, que es la que vamos a estar monitoreando y observando. El profesor va a observar mediante Google Analytics, por ejemplo, de cuánto están entrando o no en sus webs. Van a capturar los diálogos de los WhatsApps y de los chats que han tenido exclusivo para esta teoría y la van a enviar al profesor. Hay momentos donde vamos a observar, hay maneras de observar. Pero también es la reflexión de la evidencia. Entonces hay dos elementos, la observación y segundo, la reflexión y la valoración de la evidencia. Y aquí tenemos 6 evidencias aproximadas para valorarlo. Y a partir de eso, donde yo concluyo si realmente se está potenciando la competencia. Más abajo, colegas, como ustedes ven, está el desempeño del proyecto de aprendizaje. ¿Cómo se construye ese desempeño? Ese desempeño, colegas, se construye hilvanando esas 6 evidencias, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, ¿no? Voy a redactar el desempeño, ¿ya? Como una manera de ejemplo de este proyecto de Radio Universal. Voy a poner ahí, a ver, investiga, ¿no? Eso creo que fue así. Sí, investiga y analiza la situación del estado de emergencia en diferentes países y las delibera con sus pares, ¿no? Con sus pares para, y ahí viene, para, para construir una radio donde propongan soluciones y alternativas para elevar la calidad educativa en una situación de crisis. Punto. Y reflexiona y propone, ¿no? A través de un ensayo, ¿no? Sus aprendizajes. Hasta ahí nomás yo puedo, ¿no? A partir de esos 6 evidencias voy construyendo el desempeño de abajo. Pues, ¿ya? Entonces es muy importante porque eso no es bien sencillo, ¿no? Ok. Si nosotros leemos este desempeño y las comparamos con el desempeño del currículum, se van a dar cuenta que hay un acercamiento, orientación, ¿no? Entonces, pueden este desempeño luego, digamos, precisarlo mirando el currículum y es más fácil. Es decir, llegamos al final al desempeño para que con toda la experiencia, el análisis, la reflexión que hemos hecho, miremos ahora sí el currículum y decimos, mira, este desempeño que hemos logrado construir desde la formulación, de la gestión, de todo eso, ¿no? ¿Cómo realmente se conecta con el desempeño del currículo? Y se van a dar cuenta que es más sólido, ¿no? Mucho más consistente, ¿no? Entonces,
en los últimos encuentros, en los últimos congresos, hemos llegado así y todos se daban cuenta que efectivamente es la manera más real para llegar al currículum. La otra manera es al revés, ¿no? Es tomar el desempeño y plantear mis estrategias, en fin, no, esas realmente no es, digamos, un formal, una planificación formal. Y entonces la rúbrica simplemente sugerimos que en el inicio hilvanas las dos evidencias de inicio, con eso. Por ejemplo, aquí la rúbrica de inicio podría ser indaga, investiga y analiza y delibera con sus pares sobre el problema del coronavirus, ¿no? Ya está, ahí sería ya el primer nivel. El segundo nivel diseña, comprende y analiza, ¿no? Programas de radio con sus padres para, ¿no? Eso podría ser proceso. Y en logrado podría ser propone, reflexiona, alternativas de solución a través de un ensayo y radios, ¿no? Y el destacado podría añadirle un elemento del enfoque. Es decir, todo lo anterior más un elemento del enfoque, digamos, qué sé yo, valorando, ¿no? El enfoque de derechos, ¿no? En su propuesta, en su programa, por ejemplo, cuidando el enfoque de género en su microprograma y participación de los estudiantes, etcétera. Y es un destacado. En realidad ese es el desempeño, de verdad. Ok. Muy bien, colegas, hemos llegado ya al cuarto paso. Terminar en el quinto paso. Vamos a revisar las preguntas. Estoy copiando en un lado. Algunos se le cortó, ya volvieron. Buenas, Mariela, ¿cómo estás? Decanta, qué gusto saber de ti. Muy buenas tardes, Adriana, qué bueno, ¿no? Estamos justo ya en el paso 4, por favor, descarguen la guía, es muy importante, ¿no? Para continuar, pueden mirar el video, va a quedar grabado y vayan ustedes diseñando su experiencia con la guía y envíame los que están interesados, ¿no? Cuando ya tienen su idea, envíame y les vamos ayudando, ¿ya? Les vamos ayudando en el diseño de su proyecto. La intención es esta. Nuestra intención en la plataforma del sermaestro.org es que podamos ayudarnos a construir proyectos de aprendizaje, y en este mes sobre todo utilizando los materiales, las propuestas del ministerio, ¿no? Hay una plataforma del ministerio que nos da muchas herramientas valiosísimas, los he revisado y hay que utilizarlas, ¿no? Entonces, y nosotros ayudaremos a hacer el proyecto de aprendizaje siguiendo esta metodología. La idea es identificar los mejores proyectos y compartirlos en un taller especial que vamos a tener ya más grupal con el equipo entero, recogiendo, cada equipo ya es responsable de una zona, una zona macro de regiones. Ustedes en la web pueden revisar quiénes son parte de este equipo que nos van a compartir experiencias de aprendizaje, proyectos utilizando la metodología y que nos vayan diciendo qué impacto han tenido y nos sirva a todos, ¿no? Es decir, esa es la manera en la comunidad como tenemos que avanzar, compartir nuestros saberes, nuestros aprendizajes. Ok, vamos a ahora pasar al último punto, ok, vamos a ver. Vamos a, volvemos a la guía, paso 5, ok, página 17 y página 18. Entonces aquí solamente para hacer una retroalimentación, colegas. En ese cuadro está el algoritmo de toda la metodología INO, ¿no? Están en la primera columna, como ustedes ven, está el inicio, el proceso y la salida del proyecto. Tenemos la formulación, que es la intencionalidad, ¿verdad? La priorización de competencias que hemos hablado al inicio. Luego, cómo se formula el proyecto con base a las 3 preguntas más la cuarta complementaria, ¿no? Luego planteamos el resumen ejecutivo, la justificación y el objetivo general y el propósito, ¿ok? Y como producto final tenemos un proyecto formulado, ¿no? Luego en la columna 2 hemos diseñado el proyecto, y para eso hemos planteado 6 grandes procesos, que es el proceso innovador, que es el proceso innovador, que tiene que ver con diseña, planifica, organiza, que es un primer subproceso, gestiona, moviliza, copia, implementa, desarrollo, ¿no? Desarrolla, que es mucho el corazón, está el proceso macro pedagógico, evalúa,
reflexiona y socializa. Este evalúa y reflexión pueden cambiar de lugar también, no hay problema. Y como producto tenemos los objetivos específicos de cada proyecto, ¿no? Utilizando estos subprocesos del proceso innovador. En la tercera columna, como ustedes ven, nos hemos planteado que es un ecosistema de aprendizaje de esos tres círculos, macro, meso y micro. El macro tiene que ver con la columna 2, el meso tiene que ver con esta primera parte que dice inspira, planifica, duda, crea, aplica, evalúa, reflexiona y socializa, que es el meso. Y luego viene el micro, que es con la sesión, donde hemos planteado además estos 7 elementos, ¿no? 7 momentos, perdón. Y luego finalmente nos hemos planteado la evaluación formativa en la columna 4, como ustedes ven, hay un sistema de evidencias o un cartel de evidencias, ¿no? Ah, y sugerimos tener una evidencia de inicio, tanto individual y colectivo, una evidencia de proceso, tanto individual y colectivo, una evidencia de salida, tanto individual y colectivo, y con eso, 1 más 2 más 3, es diseñar el desempeño del proyecto de innovación, el desempeño a lograr. Y con eso también ya tenemos de manera automática los niveles de inicio, proceso y logrado de las rúbricas y un nivel destacado donde podemos añadir un enfoque transversal. Tenemos como producto el cartel de evidencias, ¿no? Entonces, básicamente el algoritmo no es tan difícil y complicado, colegas, estamos a su servicio para explicarles ya con sus ideas. Primero, por favor, si se van a comunicar, ahí en la guía está mi número. Ustedes por WhatsApp, ustedes pueden escribirme y mandarme su proyecto, por favor. Pero envíen sus proyectos, ¿no? No utilicen el WhatsApp para saludar, para decir cómo estoy y qué cuentas, no, eso no les voy a responder, porque ustedes entenderán que ese número tiene cientos de mensajes diarios y no les miento. Entonces sí me interesa responder esos mensajes donde dice, profesor, le envío mi proyecto, quiero hacer una consulta de mi proyecto y ya, les compartimos algunas soluciones, experiencias o absolvemos unas dudas que tiene la metodología, ¿no? Bien, profesores, eso es básicamente los 5 pasos. Espero que ha quedado, digamos, mejor explicado que el de ayer. Yo ahora les planteo que puedan preguntar si tienen alguna duda y estamos aquí a su servicio. Ok, vamos a recibirlas, si hay demasiadas preguntas en realidad, ya nos acaba el tiempo. Eh, vamos a, escriban en el chat las preguntas y yo les voy a responder uno por uno para que también todas puedan leer, ¿no? Ha sido un gusto compartir realmente estos 2 días. Espero además que este video pueda llegar a todos los interesados, pueden compartirlo, no hay ningún problema. Y también comparten la página Ser Maestro, esta página Facebook o la página web también. Ha sido un gusto, colegas, y hasta pronto. Muchas gracias.